Hoy vamos a hablar sobre la diferencia y las similitudes que tienen las cooperativas en relación y en vínculo con los bancos. Esto es importante conocerlo porque a veces somos parte de una institución y entonces creemos que eso es algo como banal, que no tiene importancia. Y sucede que pertenecer a veces a una institución hay que valorar y ponderar el sentido de pertenencia, que para mí es una de las cosas más importantes, algo que yo les recomiendo a la gente, principalmente tenga sentido de pertenencia del sitio donde usted trabaja. Yo siempre tenía inclusive una frase y decía, el mejor sitio para trabajar es donde yo estoy. Cuídense de que yo me vaya a la competencia. Y eso era a título personal. Porque si usted no tiene sentido de pertenencia donde usted está, es difícil que usted le dé y valore lo que tiene. Bueno, pues en una cooperativa, vamos a hablar primero de la banca para concentrarnos más en el tema de la cooperativa. En una banca se trata de un negocio financiero, evidentemente, donde 6, 7, 10, 15, 20, 50 personas de dinero, generalmente, acumulan 100, 200, 300, 500 millones de pesos y en un periodo relativamente corto en lo que se organiza cualquier aspecto operativo, ya están los 500 millones de pesos ahí disponibles para que entonces comience a hacer negocio. Generalmente, quien tiene esa cantidad de dinero o esa cantidad de socios, tienen otros negocios. Entonces, ese es un negocio que empieza automáticamente a producir dinero. ¿Por qué? Porque tan pronto le dijeron sí, ya puede seguir captando ahorros, que es el objetivo de cualquier negocio financiero, y pueden comenzar a hacer préstamos. Al otro día le están diciendo, mira, fulano, que es de los accionistas principales, quiere un préstamo de 50 millones. Entonces, al otro día, sí, al otro día, y sabrá Dios, el capital se consume de inmediato. Entonces, ese es el negocio, diríamos, fácil, porque gente de dinero fueron a poner dinero y todos quieren que el negocio progrese. ¡Qué bueno! Bueno, pues sucede que en una cooperativa, para empezar a hacer el primer símil, empieza con cero y con gente necesitada de dinero. Es decir, no son personas que tienen dinero, es todo lo contrario, necesitan dinero. Entonces, sí, pero si necesitan dinero, ¿por qué se van a meter a hacer un negocio financiero? Ellos ni siquiera saben que era un negocio financiero. El que participa principalmente en la creación y fomentación de una cooperativa, lo que tiene es el espíritu cooperativo, la idea de cooperar, pero no sabe ni siquiera cómo canalizarlo. Entonces, partamos de eso. Son gente que no tienen dinero, pero quieren hacer un negocio financiero. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, pues veamos los dos tipos de cooperativas que existen principalmente. Existen cooperativas abiertas y cooperativas cerradas. Cuando tenemos una cooperativa cerrada, es aquella que tiene algún vínculo, por ejemplo, con un gremio, como los médicos, los maestros, los arquitectos. Entonces tú dices, todo el que esté en eso, generalmente adherido a una nómina, es parte de la cooperativa y ese es el negocio más fácil del mundo. Me tocó asesorar y trabajar en la instalación de COP Seguros, en el caso de COP Senasa. Entonces, ahí fue fácil. Teníamos una nómina que con los descuentos que se hacían, le proveía a la cooperativa cerca de 600,000 pesos mensuales. Entonces, evidentemente, tú cuando tienes un ingreso fijo ya de 600,000 pesos mensuales, tú puedes hacer lo que te dé la gana y seguir implementando y empezar en lo grande. Ahora, vayamos a algunos casos de cooperativas abiertas. Una cooperativa abierta no tiene una nómina, no tiene una membresía que obligue a hacer aportes y entonces depende de la buena voluntad de cada una de las personas que se asocian a la cooperativa. Las cooperativas abiertas generalmente son las más difíciles de implementar porque depende de la gente, es voluntariamente, es decir, no le descuentan nada por una nómina
y él es que hace aportes. Entonces, ¿qué son los aportes? Los aportes son el equivalente a las acciones en una compañía cualquiera y en un banco. En este caso, el cooperativismo le llama aportaciones o aportes. Entonces, aportando 200 a 200, 300 a 300, 500 a 500, es difícil, como digo yo, es difícil vendiendo China llegar a millonario. Entonces, es difícil tener millones de pesos para prestar con aportes de 200 a 200 pesos. La otra dificultad que tienen las cooperativas abiertas es la cantidad de miembros. En una cooperativa cerrada, donde hay 500 empleados, tú puedes dar un porcentaje y decir, se afiliaron el 80%, son 400 empleados. Entonces, 400 pueden aportarle a 200 pesos y es mucho. O sea, todo es masivo. En una cooperativa abierta, generalmente se necesitan al menos 15 personas para empezar el proceso de instauración de una cooperativa. 15 personas dando 200 pesos, son 3,000 pesos, para ponerlo en contexto. Si tú necesitas al menos tener con qué prestarle a la gente, evidentemente te vas a pasar muchos meses. Es decir, en pocas palabras, una cooperativa abierta es muy difícil de consolidar, de implementar, pero se hace. Yo quiero hablar de un caso específico de Coopdinámica, porque Coopdinámica es una empresa abierta que es quizás un ejemplo y un modelo que se puede seguir para el desarrollo de este tipo de instituciones. Una cooperativa que apenas tiene 150 socios después de 5 años, pero yo quiero narrar un poquito cómo empezó. Ok, empieza con los 15 mejores amigos que logran comprar la idea de alguien que dijo, oye, pero toda la orientación que se hace en dinámica financiera, convertámosla en dinero, moneticémosla, que es como le llaman los jóvenes emprendedores. Y se cogió la idea, se juntaron esas 15 personas, y lo primero que hay que buscar son 10,000 pesos. Todos nos miramos uno al otro diciendo quién no era que iba a poner los 10,000 pesos. Pero siempre hay un valiente. Hubo un valiente que puso los 10,000 pesos. ¿Por qué 10,000 pesos? Porque lo primero que te dicen en el IDECOP es que abras una cuenta personal con otra persona conjunta y que ya de antemano, esos son el comité gestor, donde uno es el candidato a presidente y otro el candidato a tesorero. Pero ya pusieron el dinero en una cuenta conjunta. La otra sorpresa que se le da a uno es que le dicen, y comiencen a hacer operaciones. Y uno se pregunta, ¿y qué es operaciones? Dice, sí, díganle que vayan haciendo aporte y que le depositen en esa cuenta. O sea, que te autorizan a comenzar a recibir depósitos. Y qué bueno, porque de alguna manera dicen que el dilema del huevo o la gallina, uno no sabe si del huevo salió una gallina o la gallina puso el huevo y de ahí salió. Bueno, la cuestión es que esto es lo mismo. ¿Qué es primero? Captar el dinero, tener con qué prestar, comenzar a hacer pequeños préstamos, pero hay una cuestión que es el gasto operativo. Yo creo, si me preguntara a alguien que quisiera hacer algo trascendental, que durara en el tiempo y que fuera perdurable, valga la redundancia, yo le diría que el objetivo primordial de una cooperativa independiente es que los gastos fijos sean lo menor posible. ¿Y esto qué significa? Aquí es donde se pone de verdad el elemento cooperativo en funcionamiento, y es cuando alguien es capaz de dedicarse a una actividad que sabe que de antemano no tiene remuneración económica. Entonces, alguien que se dedica a hacer las gestiones, hay que dar muchos viajes al IDECOP, hay que trabajar con abogados para que preparen los documentos, hay que buscarse un asesor, tiene que tener al menos alguna secretaria que te dé soporte operativo, o uno de los socios fundadores tiene que ser la secretaria o el secretario de la actividad. Pero más que nada, el tema es que tiene que tener un enfoque y una estructura aplicada hacia el futuro y saber con qué negocio, qué actividad tú vas a hacer que logres rendir esos beneficios. ¿Por qué?
En nuestras finanzas personales tenemos un problema, y es que cuando nosotros hacemos negocio, por ejemplo, yo pongo a hacer pastelitos, y si yo no sé diferenciar entre cuánto de eso que estoy vendiendo es retorno del capital y cuánto es las ganancias, generalmente el negocio tiende a la quiebra. Por ejemplo, yo invierto 500 pesos en harina e insumos para hacer estos pastelitos. Si yo vendí 1,000 pesos y no estoy consciente que 500 de eso lo tengo que guardar para volver a hacer pastelito y me como 700, eso quiere decir que el negocio tiende a la quiebra. Lo mismo pasa en una cooperativa. Hay que pagarle, por ejemplo, 10,000 pesos solamente al IDECOP. Entonces ya tuviste 10,000 pesos para abrir la cuenta y 10,000 pesos que hay que buscarle al IDECOP. ¿De dónde van a salir eso? Generalmente van a salir de aportes, de los primeros aportes que se recibieron de los socios y de los ahorros. Pero esos aportes y esos ahorros son propiedad de los socios. Ellos no los regalaron, ellos no lo están donando. Ellos lo prestaron y algún día tú tienes que recuperarlo y decirle: aquí tienes tus 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 pesos que tú has aportado en la vida. Entonces, se debe tener un negocio, o se debe tener un mecenas o un grupo de mecenas. Imagínate que cuando tienes 20,000 pesos en la cuenta y estás operando, te llega la oportunidad de prestar 50. Entonces tú dices, ¿qué le vas a decir a ese socio que ya está confiando en ti a pesar de que estás desde cero? Ah, que no tengo. No, tienen que aparecer 2 o 3 socios que digan: nosotros lo aportamos y vamos a abrir certificados financieros, certificados de ahorro, para que te sirva para tú prestar ese dinero. ¿A qué tasa? O, por supuesto, si abrieron el certificado y le van a dar un 6, un 5, un 8%, entonces tienes que darle estímulo para que la gente confíe y reciba su dinero. ¿A qué lo vas a prestar? A una tasa superior a lo que tú le estás pagando a los ahorros. Un 10, un 18, un 24, que no se te pase la mano, porque entonces quizá le conviene irlo a buscar a un banco y no tomarlo prestado contigo. Entonces, así empieza la dinámica y la vida de una cooperativa. Tan pronto se formaliza y el IDECOP te autoriza y te dice: ya estás autorizado y te voy a reconocer que los estados, los estatutos están autorizados, entonces te ordenan hacer una asamblea. En esa asamblea ya no bastan los 15 socios que iniciaron, que tomaron la iniciativa. Ya necesitas al menos 35 personas para iniciar el proceso de la cooperativa. Se hace la asamblea y allí se eligen las primeras autoridades. Entonces, todo esto ocurre mientras el negocio financiero debe ir avanzando a pasos acelerados. ¿Cuál es el objetivo de cualquier negocio financiero? Obtener ahorros, en el caso que se puedan obtener ahorros, aportes y donaciones. Se pueden recibir donaciones, de manera tal que se tenga un patrimonio suficiente para producir intereses que al menos sustente los gastos operacionales, que básicamente el primero es pagarle los intereses al que puso su dinero en confianza con nosotros. Entonces, si se logra ese equilibrio, se va preparando, diríamos, para tener un primer cierre de año. Un primer cierre de año en una cooperativa abierta debería dar resultados negativos. Debería dar pérdidas. ¿Por qué? Porque todo lo que empieza en ese sistema cooperativo son gastos. Entonces, si tienes la dicha de que la junta directiva, de que los socios se dediquen a esa cooperativa y puedan trabajar, diríamos, gratis, entonces vas a tener la dicha de poder operar en el negocio financiero con la menor carga posible, y eso es positivo. En el caso que estamos tomando de ejemplo de Coop Dinámica, ha pasado eso. La mayoría de los socios trabajan de manera honorífica. Entonces hacen mensajerías, hacen traslados y aportan el dinero que ha sido necesario para realizar las operaciones.
En el caso de Copdinámica, se pudo incorporar un negocio que es el negocio de compra de facturas con descuento. Este es un negocio sumamente delicado porque es una operación de mucho dinero, pero es un negocio sumamente rentable, mucho más que tomar dinero, diríamos 50,000 pesos, y prestarlo en 2 préstamos de 25, que por más rendimiento que tenga, imagínate que lo prestas al 24, eso no da para pagar ni un local, ni da para pagar una secretaria, ni da. Entonces, este negocio se logró ensamblar haciendo compras de facturas a un negocio que varios de los socios conocen perfectamente, que es el negocio de las ARS o administradoras de riesgos de salud. Las administradoras de riesgo de salud tienen una frecuencia de pago. Tienen 2 versiones, una versión popular y una versión íntima. La popular es que son malapagas, que pagan cada 3 meses. Eso no es verdad. Generalmente pagan a los 30 o 45 días. Pero qué bueno que el negocio se desacredita y entonces las clínicas se desesperan y piden que alguien le compre esas facturas y dicen, está bien, y tú la cobras en 3 meses. Qué bueno, él cree que yo la cobro en 3 meses, le cobro intereses equivalentes a 3 meses, y si la logré cobrar en 30, 45 días, entonces me fue mucho mejor. Esa es la verdadera ganancia y el negocio estratégico que le ha servido a Copdinámica para poder lanzar un plan de negocios eficiente que le permite resultados sumamente positivos desde el primer año de operaciones. Entonces, ¿qué cosas buenas tiene esto? O que debemos seguir implementando, y como yo digo, se le deben ir poniendo pantalones largos. ¿Qué local se necesita para operar en una cooperativa? Nada, que sea simplemente identificable. Puede estar inclusive dentro de otro local, es decir, si usted tiene un negocio de fotografías y dentro de ese local pueden repartirlo y usar una parte para la cooperativa, eso válidamente, con decir que sí, que está bien identificado, para el IDECOP es válido. ¿Qué otras cosas se necesitan? Hay costos operacionales, como tener que obligado a alquilar un software contable, un software administrativo, a veces el mismo que sirve para las 2 cosas, y al menos tener una secretaria que esté fija ahí, no importa que usted trabaje virtual, porque no puede ser algo donde se dejen mensajes para ver si yo los respondo. Entonces, operativamente se requiere al menos 1, 2, 3 empleados. Nosotros hemos trabajado generalmente entre 1 y 2 empleados y lo hemos hecho de manera eficiente. Entonces, la otra cosa que a nosotros, a Copdinámica, le ha resultado positiva es el trabajo virtual, que nos acabamos de graduar luego en pandemia. En la pandemia nos enseñó a todos los seres humanos a trabajar la virtualidad. Pues en Copdinámica ya teníamos 2 años operando, donde WhatsApp es prácticamente nuestra red. Entonces tenemos diferentes redes de WhatsApp, una donde están todos los socios, solo se habla de cooperativismo, ahí no hay saludos, ahí no hay oraciones, ahí no hay nada, simplemente informaciones, orientación y educación, que es una de las bases fundamentales del cooperativismo. Entonces, entre llevar dinero a un banco y llevar dinero a una cooperativa, ¿cuál es la diferencia? Cuando llevas dinero a un banco, por ejemplo, un certificado financiero, tú eres un número más. Eres una persona que llevó ahí su dinero. Y te pagan los intereses y cuando se vence simplemente o te lo depositan en una cuenta o esperan a que tú lo vayas a buscar. En una cooperativa nosotros los depuramos. Estamos obligados a hacerle una depuración que va a los organismos del Estado de antilavado. ¿Por qué? Porque no nos interesa que nadie venga y nos deslumbre y nos ponga 5, 10 millones de pesos en las manos si no sabemos el origen y la procedencia legal de eso. Entonces estamos obligados a hacerle una depuración a esa persona. Segundo instrumento que usamos para cuidarnos, nosotros no hacemos operaciones en efectivo. Nos pueden llevar lo que nos lleven allá, le decimos, no, vaya al banco. Entonces, si usted va a lavar, lave por el banco y el banco que lo depure.
Después, desde su banco, usted nos hace una transferencia y entonces ahí queda oficializada la operación de que nosotros estamos aceptando un dinero que ya entró a la banca oficialmente. Vayamos ahora al tema al revés. En vez de aceptar dinero, ahora vamos a prestar. Una de las especialidades de nosotros que mayor satisfacción nos da es la consolidación de deudas. ¿Qué pasa? Que el ser humano tiende, por algo que nosotros en otras charlas hemos dicho, que es una ilusión mágico que tiene la gente con unos punticos suspensivos y un pito, de que se le solucionan las cosas, se mete en deudas. Y a veces vemos personas con 25,000, 30,000 pesos de salario que nos llegan con 50,000 pesos de deudas entre 3 tarjetas de crédito, un prestamito, un préstamo usurero y 2 o 3 cosas que le deben en la calle. Cuando tú vas a ver el paquete, tú dices, pero ¿cómo? Con 25,000 pesos esta persona soporta 18 o 20,000 pesos de carga, nada más de esos préstamos. Bueno, pues ahí es donde nosotros hacemos la magia. Todas las deudas señaladas, enumeradas, cuánto es el capital, cuánto es la tasa de interés, cuáles son las cuotas o los abonos ordinarios o extraordinarios que se hacen. Cuando tú ves que hay un paquete de 18,000 pesos de una deuda que no le va a bajar, haciéndole abonos, entonces nosotros esos mismos 18,000 pesos, usando 2 herramientas que son fabulosas, la número 1 es el tiempo y la número 2 es la tasa de interés. Decíamos que cuando tú tienes una tarjeta de crédito que te dice que cobra el 5, es un 60 al año. Entonces, cuando nosotros le prestamos, que la tasa más alta que tenemos es precisamente de un 30, es la mitad de la otra. Entonces, cuando estamos prestando al 30 y usamos 12, 18 o 24 meses para financiar esa deuda, sucede que le sale un pagaré de que en vez de los 18, usted está pagando 12, 13, 14 o 15,000 pesos. ¿Qué magia hacemos en Copdinámica? Que en esa consolidación de la deuda, cuando bajamos esos pagareces de 18,000 pesos a 12, en los 12 siempre hemos incorporado un elemento de ahorro. Ahorro obligatorio, no es opcional. ¿Para qué? Para que cuando pasen esos 18, 24 meses, podamos decirle que usted tiene 20, 25, 30,000 pesos ahorrados, aparte de haber saldado su deuda. Entonces, este es un elemento que a nosotros nos da gran satisfacción, porque son de los dolores de cabeza que logramos ayudar a paliar a nuestros socios. El segundo elemento es el ahorro compulsivo. Como ustedes ven, como la cuota del préstamo no la pueden dejar de pagar, ahí están obligados a seguir ahorrando con nosotros. El tercer elemento es la educación. Y es que usted se presenta a la cooperativa o nos llama o contacta y nos dice que quiere 50,000 pesos y nosotros, aunque lo tengamos, no se lo prestamos. Buscamos un acercamiento particular de manera tal que usted nos muestre por qué usted tiene esa necesidad. Porque nosotros estamos obligados a ayudarlo, a educarlo, a orientarlo a cómo usted salir de la situación actual, no para beneficio de la cooperativa, primero para beneficio suyo y educación suya. Educarlo sobre el ahorro, la importancia de canalizar las cosas, las deudas, meterse solamente en los compromisos que usted pueda solventar y aprender a incrementar sus ingresos para poder tener un equilibrio financiero. En sentido general son algunos tips de lo que son el sistema cooperativo, lo que es un banco y algunas interioridades de los beneficios que proporciona Copdinámica. Como resultado de los últimos 5 años, en Copdinámica nos encaminamos a repartir prácticamente el 100% del patrimonio que han aportado los socios en esos 5 años, nosotros se lo vamos a devolver en excedentes o lo que se llamaría en el negocio comercial de la calle, en utilidades. Entonces, en ese momento hablaremos con más detalle sobre lo que ha significado el desarrollo de estos últimos 5 años de una cooperativa abierta
que ha servido como soporte para todos nuestros asociados. Les habló Radamés Jiménez. A su orden.